Oh, conectado de tu corazón al mío, tu programa dirigido por Silvia Campos. Conectado de tu corazón al mío, encontrarás comentarios, entrevistas, poema, música, nostalgia y el reencuentro especial con el amor. Conectado de tu corazón al mío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente bella. Hoy domingo les saludamos desde aquí, desde el espacio del programa Conectando de tu corazón al mío. Bueno, pues estamos saludándoles ya desde la 1590 AM, por supuesto, siempre conectando con usted domingo a domingo, donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos escuche. Le mandamos un fuerte y un tremendo saludo, un abrazo. Y vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, pero además del tema, tenemos un personaje que también nos va a conectar con esa magia de ser a ser. Y pues no quiero tardarme más en presentar a mi invitada especial. El día de hoy nos acompaña Mari Fuentes. Muy buenos días, Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Silvia. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa hoy en domingo. Muy feliz de estar aquí. Bueno, pues agradecida para hablar de este tema. Al contrario, la agradecida estoy yo, porque vamos a hablar de algo que yo creo que la gente, los radioescuchas y los seguidores por ahí del programa también se van a identificar muchísimo. El día de hoy vamos a hablar del apego y el desapego. Y por supuesto, yo sé que tú eres una coach de vida. Dentro de varias habilidades que tienes y cualidades, el día de hoy nos vamos a enfocar en esa parte. Me parece perfecto, un tema que está muy profundo. Oh, claro que sí, para dar mucho, pero primeramente vamos a acercarnos a esa parte donde, ¿qué es un apego? Y cómo es que podemos quedarnos con eso. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Es un tema que me apasiona en lo personal porque lo viví, ¿no? Te pudiera hablar desde la experiencia. ¿Y qué es el apego? Es esta parte, es el attachment, ¿no? Que se dice, tú te apegas a algo. Esto lo pudiéramos descifrar así, ¿no? El apego es cuando yo me apego, valga la redundancia, claro, pero es cuando yo me agarro de algo, porque siento que si no, entonces ¿cómo funciona mi vida? ¿Te hace sentido esa parte? A ver, déjame entender un poquito. Claro que sí. El apego, tú puedes tener un apego a una persona, puedes tener un apego a una cosa, no sé, de repente, ¿cuál es la función? ¿Por qué nos apegamos a esa persona o por qué nos apegamos a esa cosa? ¿Cuál es el beneficio y cuál es la parte negativa de esto? Claro que sí, mira, como bien decías, ¿no? Existe el apego a una persona o a una cosa, sí, te puedes apegar. ¿Por qué? Y esto viene desde la parte de la infancia, ¿no? Y es donde podemos hablar ¿por qué la parte de la infancia? ¿Por a qué? ver, interesante. Fíjate muy bien, te explico. Cuando somos pequeños fuimos criados o programados de ciertas formas, ¿no? Vamos creciendo y nos hace falta algo. A ver, nos hace falta algo. ¿En qué sentido nos hace falta algo, Mari? Porque, bueno, pues como bebés tenemos a papá y mamá, tenemos hermanos que nos cuidan, nos dan la mayoría de lo que necesitamos. Pero entonces, como un bebé, ¿cómo está la conexión de bebé al apego y todo esto? Está la conexión del niño herido, ¿no? Aquí hablaremos de esa parte, pues que ya será otro tema, pero una cosa te lleva a la otra. ¿Por qué nos apegamos? Porque nos conectamos como si fuéramos niños pequeños. Y no quieres que te deje ese marido, ¿por qué? No porque lo ames, sino porque te da algo que es inconscientemente te da ese cariño, ese afecto, esa atención que papá o mamá te daba y no sabes distinguirlo. Entonces puedo decir que la conexión que puedes tener de un niño a un adulto, el niño como la conexión con padres, el adulto con parejas o X, ¿no? Exacto. Pero digo, se me hace tan extraño porque pues obviamente un niño, decimos que un niño cómo va a sentir, o tiene una memoria
unas decisiones, ya que en la forma adulta, pues tú como adulta puedes decidir a quién amar, a quién no amar, y tú dices de repente, ¿sabes qué? Tuve esta pareja, pero igual y ya no la tengo y ya I'm free. Sí, fíjate muy bien. En la infancia se nos generan improntas. ¿Qué quiere decir esto? Un evento impactante en tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú vas creciendo, obviamente sientes como que ya se te olvidó. ¿Qué son estas improntas, digámoslo así? La herida del abandono, ¿cómo se puede generar? En una ocasión que mamá o papá te dejaron olvidado en la escuela, digamos, ¿no? ¿A poco un punto tan sencillo que de repente lo puedes ver tan común lleva a algo así que te puede afectar tanto? Total, porque es una impronta y tú llegas al lugar y ves a tu niño llorando en lágrimas y te dice, te olvidaste de mí, o sea, sintió el abandono porque está pequeño y no sabe si mamá va a llegar, si papá sí va a llegar o no. ¿Qué sintió? Abandonado. Oye, tremendo, pero, hablando de la parte adulta, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo podemos, qué es lo que tenemos que hacer para desapegar, para alejar, para, no sé, despedirnos de ese apego que de momento, pues, yo creo que, dímelo tú, si es bueno o es malo tener apegos? Ni bueno ni malo. Ajá. Ni bueno a ver, ¿cómo ni está malo. eso? En coaching manejamos esto, ni bueno ni malo porque es tal y como requiere ocurrir. ¿Para qué? Pues para tu crecimiento como ser humano, ¿no? Finalmente nuestra alma tiene un gran aprendizaje de vida, de alma, y ¿qué quiere decir esto? Que estás apegada a este ser humano, digamos, vamos a hacer una historia para que haga para que sentido, capte un ¿no? poquito más. Ajá. Entonces vamos a decir que tenemos aquí a Patricia y entonces ella está muy apegada y aquí está conversando con nosotros en café y estamos entre amigas, ¿no? Claro. Y entonces aquí la estamos escuchando que ella nos comparte que su relación ya no es funcional, pero no se puede ir y le vamos a preguntar ¿por qué? ¿No? ¿Por qué, Patricia, no te puedes ir? Y cuando sabes que la relación ya no funciona. Claro, ya sabe, o sea, ella ya sabe, ¿no? Pero hay algo que no la deja que se vaya. ¿Y qué es eso? Eso que le da. Esa droga que se genera por las emociones. Recordemos también, o les comparto, que las emociones que tenemos nosotros generan una sustancia química en nuestro cuerpo. Depende cuál sea su sentir de esta chica Patricia, eso que le da él, nadie más se lo da o no lo ha descubierto. A ver, entonces, déjame conectar un poquito más. Lo que te da la persona, ¿qué puede ser? ¿Emocional? ¿Puede ser algo, no sé, material? ¿Cómo? Quiero entender esa parte. Pueden ser varias cosas. Y permíteme interrumpirte un poquito, Mari, porque de momento sabes, como adulto sabes que esto no tiene función, esto no tiene validez, no hay nada, pero estás ahí. ¿Y qué pasa cuando, después de esto, ya que nos lo expliques, pero qué pasa cuando esta persona, Patricia, qué pasa si esa persona ya tiene por tiempo? Fíjate que ahí está un poquito más, vamos a hablar así, más cañón, cuando ya tiene por tiempo separado de esa situación, de esa relación, y todavía está ahí. Fíjate muy bien, te podrás separar de la persona o vamos a decir, la persona no está cerca de ti, pero energéticamente sigues conectada con él o con ella. ¿Cuál es la razón de que sigas conectada? Eso que le da. Y yo me pregunto, ¿qué le da? Es importante preguntar y por eso hacemos indagación. Y entonces empiezas a preguntar y ella te va a decir, bueno, vamos a preguntar, Patricia, ¿cómo estás? Y ya te dice, bueno, es que cuando él me habla siento que me vuelve al alma la vida o la vida al alma o algo así existe por ahí. Y entonces nos vamos dando cuenta que ella tiene una adicción a este otro ser humano. Existen las adicciones a los seres humanos, ¿sabías? No lo sabía. Oye, es interesante esto, ¿eh? A ver, dime. ¿Por qué podría causar una adicción un ser humano? ¿En qué forma? Como te decía, nuestras emociones segregan un químico en nuestro cuerpo.
como la serotonina, la oxitocina, estas sí, claro, químicos que te hacen sentir la felicidad, la alegría, ¿no? Cuando el sentirte feliz. Exacto, todas estas emociones químicos que produce el cuerpo. Exacto. Entonces, Patricia siente esta descarga energética, digámoslo así, cuando este ser humano habla con ella, o aunque sea, fíjate muy bien, en el caso bien loco, aunque sea que él le hable para insultarla, ella es feliz. ¿En serio? Sí. O sea, ¿tanto así están los apegos? Sí, está súper fuerte. ¿Por qué? Porque esto viene desde la herida de la infancia, y cuando no sabemos qué herida tenemos, entonces, fíjate muy bien, hay gente que trata de llenar vacíos ¿con qué? Con el alcohol, claro, con las sí. drogas, con la comida, con el exceso en las compras, con el exceso a la tecnología, con el exceso a cosas que no son funcionales en su vida. Sí, claro, y que de cierta forma te van causando una negatividad, ya sea emocional, económica, bueno, eso conlleva, ¿no? Eso conlleva a estar apegada a estos seres humanos, y entonces esta Patricia o estas almas están buscando afuera lo que ellos requieren trabajar adentro, sanar esa herida. Y si te das cuenta, ¿qué te llena? O sea, no te llena nunca. Bueno, haces tantas cosas que de momento sigues sintiendo un vacío, ¿no? Un hueco. Al momento te da la felicidad, digamos, el trago, el alcohol o la cualquier cosa, la que droga. utilicen, se sienten bien, ¿no? Supuestamente, pero pasa el efecto, y ¿qué ocurre? El vacío sigue estando ahí. Entonces, hasta que no se trabaje internamente, no se puede hacer nada ni llegar a ningún lugar. Para eso, ¿qué tendría o en qué posición tendría que estar esta persona y qué tendría que entender o comprender? Primero que nada, querer salir de ahí, porque existe esta parte que decimos nosotros en coaching. Si no tiene hartaísmo, si no está harta de estar ahí, no habrá poder humano que la saque porque le gusta. Oye, me estás conectando de repente con esa parte donde obviamente por juzgar visualmente, siempre decimos y lo mencionamos en lo que es la violencia doméstica, ¿no? Que muchas de las personas no comprenden la situación, pero siempre hay este tema que dice, ¿sabes qué? Está ahí porque le gusta. Y a veces no exactamente te gusta, ¿verdad? Pero es un ejemplo que podríamos poner. De repente está lo emocional, también ahí trabaja lo emocional, pero aquí lo veo como un poquito más profundo, porque ya estábamos hablando un poco atrás acerca del bebé. O sea, llegas a tener estos apegos porque te faltó algo siendo un bebé. Exacto. O no que te faltó, simplemente que se hizo una impronta errónea. No, tus padres nunca te abandonaron, y esto es muy importante en la psicología, cómo lo manejamos. A veces viene a terapia alguien y dice, es que tuve un abuso, y entonces indagamos, nunca fue abusada. ¿Qué pasó? Vio fíjate cómo es la mente de poderosa. Wow. Vio una escena súper brutal en la televisión, la tomó tan real que ella sintió que fue abusada. Y de hecho sí, fue abusada su mente. Mentalmente. ¿Viste? Y entonces hay que ir a trabajar esta parte. No fue a ti, no pasó nada. O sea, hay catarsis en la memoria, en las terapias. En las terapias, para que esta persona pueda empezar a sanar y a darse cuenta que no fue como cree que fue. ¿Sabes? Nosotros recomendamos en coaching, vete a la tercera posición. Tenemos la primera posición, que eres tú, el otro es él, y la tercera es el observador. Ok. Cuando tú te vas a la tercera posición de observador, te das cuenta que no te ocurrieron las cosas tal como tú crees que te ocurrieron. Oye, acabas de mencionar que la mente es tan poderosa, pero ¿sabes qué? Acompáñame a escuchar esto y regresamos con más de este tremendo tema, apegos y desapegos, lo positivo y lo negativo de ello. Acompáñenme.
Bueno, regresamos ya, Mari, con este tremendo tema después de escuchar esta bella poesía que, bueno, de repente la sentimos muy profunda, ¿verdad? Y esto va muy en acorde con los sentimientos, con el sentir. Continuamos con la parte del apego. Oye, ¿qué tanto daño nos puede causar un apego? Ya sea un apego, vamos a hablar de los apegos de los adultos. Claro que sí. ¿Qué tanta negatividad o qué tanto problema nos puede causar, vamos a decir, una relación que haya terminado y de momento, pues todavía estamos como que de repente... Sí, estás enganchado. ¿Qué pasa con esos ganchos? Bueno, volvemos a lo mismo, es que no hay de dónde salirte si no trabajas esta área, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas relaciones? Fíjate muy bien ¿cómo se dice? Evita que tengas una nueva relación, porque tú estás haciéndote una historia. Y si le preguntas a la persona, o aquí a Patricia, ella se está, ¿sabes qué pasa? Se está generando un futuro con esa persona. Y es que si él cambia, y es que si yo sé que él puede ser así, Ajá. y es que ya no me va a hacer lo mismo. Se generó un futuro mental, y eso es lo que la ancla a estar en esa relación. O se queda atorada en el pasado que fue bonito. ¿Sabes qué, Mari? Hablando de eso, vamos a hablar, de cuando te enganchas precisamente y te quedas ahí. Bueno, ya tienes tiempo de que terminaste la relación, pero te quedas ahí y esa relación llega al punto de que te daña. O sea, tú dices, no entres en otra relación mientras de que no estés tratado. ¿Por qué razón? O sea, si dices, ¿sabes qué? Pues es que estoy viviendo algo maravilloso, bonito, esto no va a pasar, no está sucediendo. ¿Cuál es la situación que se tenga que evitar entrar en una relación nueva? Mira. ¿Cómo la va a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué evitarla? Porque nosotros somos energía. Entonces, como somos energía, te hablo de todos los temas, ¿verdad? Pero somos energía. Apenas el miércoles compartí en la clase a las chicas. Imagínate que eres una piedrita, ¿no? Okay. Una piedrita, y enfrente está el lago o un río de agua, y ahora avienta la piedrita, ¿y qué ocurre? ¿Has visto? Pues obviamente primero el sonido y de repente se hacen las olas de donde cae la... Tal cual, nosotros somos así, esa energía. ¿Y qué es lo que puede atraer esa misma energía? Otra similar, ad hoc o adecuada o se adapta. Se adapta a lo que eres tú. No puedes generar algo más. Y, muy importante, dense cuenta, se genera la misma pareja en diferente cuerpo. ¿Por qué? A ver, explícame eso. Esta persona, Patricia, dejó a Pancho y no sanó, ¿no? Solo lo dejó, pero todavía lo quiere y dice, voy a hacer como que no lo quiero, pero ahora encuentra a Juan. Y Juan es idéntico a Pancho, nada más que con diferente nombre y diferente cuerpo. A ver, ¿es idéntico porque se parece realmente o porque Patricia lo está visualizando idéntico? Por los dos. No pudo ella haber visualizado o atraído a alguien diferente. Atrajo al mismo tipo de hombre. Wow, esto está interesante, ¿eh? Entre más me dejas saber, entre más estamos dando esta información, yo creo que surgen más dudas, claro. Más expectativa de saber un poco, adentrarnos un poquito más en todo eso. ¿Cómo una persona con estas... ¿Cómo se reconoce a sí misma la persona que tiene apego a algo o a alguien? Pues es muy fácil, ¿no? O sea, que se reconozca ella misma o él mismo, que diga, ¿sabes qué? Algo está aquí, algo no está funcionando bien. Es difícil como que te lo reconozcas así tú solo, porque requieres un acompañamiento, ¿no? Pero tú mismo te das cuenta si las cosas no funcionan y siempre estás pasando por los mismos malestares o las mismas dificultades. ¿Qué quiere decir? Que estás haciendo una rotación igual. O como decimos, la rueda de la rata, ¿no? A ver. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ningún lado, a ningún lado. Y anda, corre y pobre chiquita, no va a llegar a ningún lado y así pasa.
Entonces es importante darte cuenta tú, y yo siempre recomiendo esto, ahorita que hablé de la rueda de la vida, no sé si la has visto, trabajado. A ver, compártenos, que yo sé que la audiencia nos está escuchando y se está interesando muchísimo por el tema. Claro que sí, mira, la rueda de la vida la manejamos mucho en coaching, que tiene los diferentes ámbitos de tu vida íntegra. Tiene el área personal, el área laboral, de trabajo, y es una rueda, ¿no? Y la divides en ocho áreas o las que tú quieras, porque hay personas que la dividen en lo familiar, y ahí no incluye mamá, papá, nada más mis hijos. Mis hijos. Ok. Después la relación de pareja, es esa parte. No la puedes incluir en familia. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, que no. cuando tú trabajas tu rueda de la vida, y por ahí te la voy a compartir para que la compartas para las personas. Oye, sería genial Sí. para empezar a compartir con las personas y que agarren un poquito más de interés para esto. Claro que sí, entonces es una rueda de la vida, se divide en 8 pasos, y del 1 al 10 marcas en qué número estás. Y la rueda de la vida, lo que se requiere es que de verdad ruede, o que gire. Que gire bien, ¿no? Que gire, pero en un avance, no como la rueda de la rata. Que gire la rueda, mira, es una rueda. Claro. Que se requiere, vamos a pensar que tenemos 4 llantas en el auto. Sí. Y si una está baja de aire, ¿qué ocurre? Obviamente, pues no va a haber la misma función al avanzar. ¿Verdad? Y empiezas a ver el caos. Y sí, claro. Y ya empieza a haber ruido. Y si la dejas que más se baje el aire, ¿qué ocurre? Pues se llega al punto de que hace un stop, ¿no? O puede ser un accidente. Exacto. Y te sale muy caro, ¿no? Eso pasa con nosotros, darnos cuenta cómo está cada ámbito de nuestra vida, y ahí puedes ver el apego. ¿Qué pasa cuando las personas no nos asinceramos con nosotras mismas? Porque obviamente como seres humanos no estamos acostumbrados a reconocer errores, no estamos acostumbrados a darnos cuenta que necesitamos esa ayuda o que necesitamos reconocer esa parte que necesitamos sanar. ¿Qué pasa cuando estás trabajando en esto y de repente no te sinceras completamente contigo misma? No vas a fluir. O sea, es como esta parte de estás mintiéndote. Ajá. A nadie más le mientes. Y otra vez viene el vacío. La mentira viene porque le tienes miedo a la verdad, ¿no? Claro, sí, claro. Estás espantada. ¿Y por qué? Fíjate muy bien, esto es interesantísimo. Otra impronta de la infancia. ¿Qué ocurrió? Una vez tú veniste y alguien tocó, ¿no? En México Ajá. ocurría eso. Sí, claro. Si se recuerden, aquí no ocurre mucho, pero miren, llegaba el abonero, ¿no? O sí, claro. alguien de la casa y tocaban y decían, ¿está tu mamá? Sí, sí está. Y ibas corriendo, ¿y qué te decía tu mamá? ¿Por qué le dijiste que estaba? ¿No? Sí, claro, claro. ¿Te hace sentido esta parte? Sí. ¿Qué ocurrió? Sí, claro. ¿Qué ocurrió? El niño automáticamente dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal, no? Dije la verdad y me ocasionó porque hay veces que fueron violentados por haber dicho la verdad. Exacto. No, te pegan en tu casa. Nada más que digas que sí, no, sí, y si digo que sí, se van a llevar a mi mamá a la cárcel. ¿Qué ocurrió? Otra impronta. Claro. ¿Cómo digo la verdad si la verdad me va a causar duele? Un dolor? La verdad duele. Cuando yo hablo con la verdad, me lastiman. Claro. Oye, súper interesante. Entonces, ¿crees que la mayoría de nosotros no hablamos con la verdad por el miedo? Dependiendo tu impronta. ¿Y qué pasa cuando lo enfrentamos realmente, venga lo que venga y como venga? Es porque ya diste el paso, ¿no? Elegiste, como te decía, elegiste estar ya en el hartaísmo, te cansaste de estar ahí, donde sabes que ya nada funciona, ¿no? Llega esa revelación a ti y dices, ya es suficiente. Hablaste hace un momento de un acompañamiento. ¿De qué se trata este acompañamiento? ¿Dónde tenemos que hacer ese acompañamiento? ¿Qué tenemos que hacer para y a quién tenemos que darle el acompañamiento? ¿O cómo funciona esto? Claro que sí. Bueno, yo digo de acompañamiento que te asesores con un coach, con un terapeuta o con quien tú elijas, ¿no? Hay psicólogos también. Ellos te acompañan a hacer este proceso de transformación en tu vida, porque eso se trata, de cambiar el chip mental y darte cuenta que hay una verdad afuera que no te atreves a explorar por el momento.
Oye, interesantísimo todo esto, Mari. Hablando de los, esa es la parte de los apegos. Vamos coméntanos un poquito más qué es lo que trae los apegos, si hay mucho más que compartir y cómo funciona la fluidez dentro del desapego. ¿Cuándo te das cuenta que empieza a haber el desapego, que empiezas a actuar con el desapego? Obviamente ya buscando la ayuda profesional o de un coach, como tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo trabaja esa parte? Todos los apegos supongo que son diferentes y las reacciones también son diferentes. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar de un apego? En cuestión que tú digas, me daña por completo, o sea, es algo que no puedo tolerar o que me va a doler y no lo voy a soportar. Fíjate muy bien, en terapia, en psicología se sabe de ciencia cierta que las rupturas de pareja o los divorcios son uno de los dolores más grandes que existe en el ser humano. Ok. Y dicen, en psicología no está en los estudios que están, ya ves que existen como estos... sí, los niveles o las investigaciones. De dolor. Claro. Entonces, sí, claro. De estas investigaciones de dolor, se dice que duele más una ruptura de pareja que la pérdida de tu padre o madre. ¿En serio? No puedo creer eso. Sí. Búsquenlo, búsquenlo y está comprobado que es un dolor muy es que grande. No puedo, fíjate, me lo estás mencionando, no lo puedo creer, porque obviamente, bueno, yo puedo decir que estoy bendecida porque tengo a mis padres todavía con vida y espero que por muchos años también, primeramente Dios, pero a lo que he entendido y a la gente, a las personas que me rodean y que tienen la ausencia de su padre o de su madre, obviamente es un dolor inexplicable, no pueden imaginar, no podría imaginar yo ese dolor. Yo creo que es solamente el que lo siente y eso no lo va a poder explicar. Entonces, no me imagino cómo una ruptura puede ser más dolorosa que perder a tus padres. Porque creaste una película. ¿Vínculo? Creaste una película, ¿no? Uh-huh. Una película de la pareja feliz de Disney, digamos, ¿no? Que mi marido va a ser conmigo toda la vida y estas historias que te cuentas. Esto es muy importante. La historia que te cuentas y también el tamaño del ego que tengas es el nivel que vas a sufrir. Porque recordemos, el dolor es inevitable. Claro, el sufrimiento es opcional, como lo decía el gran Buda. Así es. Entonces, esto te duele más por la historia que te contaste. Entonces, es decir, a mí me dolería más la ruptura por lo que yo pienso, por lo que yo creo que pudo haber sido y porque de momento fantaseamos esa relación uh-huh, uh-huh. sin ponerle cosas reales, digámoslo así. ¿Cuál sería la diferencia si entre lo que es la ilusión del sueño, la vivencia, también existe esa parte real? Si hubiese una ruptura, ¿sería un poco diferente? Claro que sí, porque entonces ya entras a la parte real y no la fantasiosa, donde te das cuenta que puede pasar una u otra y está bien. Oye. Pero se requiere un nivel ya de pasar por eso. Claro. Yo le comparto a mi hija, tengo una adolescente, he pasado por miles de infiernos, por eso sé qué se siente, por eso puedo entender a otro ser humano y lo puedo acompañar a sacarlo de donde está, porque he estado ahí. Esa es la parte más importante, porque de repente queremos también apoyar o ayudar a alguien y si no estuvimos en una situación similar o algo similar, ¿cómo vamos a dar ese apoyo, no? Exacto. Ese acompañamiento. Pero fíjate, es que es increíble lo que me estás mencionando. Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que mucha de nuestra audiencia se va a estar preguntando lo mismo que yo, pero ¿qué te parece si para seguir con este tema que nos estamos adentrando demasiado, me acompañas a este corte comercial? Encantada. Y regresamos. Adelante. Muy bien, pues ya regresamos aquí con toda la audiencia. Nosotros seguimos aquí disfrutando de este bello domingo con mi compañera e invitada especial, Mari Fuentes, que estamos hablando
del tema apego y desapego. Tremenda información que tenemos el día de hoy para compartir con toda nuestra audiencia y también en nuestras redes sociales. Igual ahí esperamos que nos sigan. Estábamos hablando un poquito, antes de irnos a este corte comercial, de la parte, qué podemos hacer para llegar al desapego. Pero antes de ello, me encantaría preguntar esto, Mari. ¿Qué es más difícil? ¿Que un adolescente o un adulto entren en el apego? ¿Cómo funcionan esas dos partes? Estamos hablando de un adolescente y estamos hablando de un adulto. Claro que sí. Los dos pueden entrar en apego porque el adolescente está en una etapa de adolecer. Adolecer significa no tener aún esa capacidad de discernimiento. El adulto, por ende, cree que ya lo sabe todo y entonces dice que yo te amo mucho, mi amor, y quiero estar contigo el resto de mi vida, y te apegas. Pero te vas entonces dando cuenta que el adulto es más propenso a pegarse porque el adolescente es la etapa donde vives más en libertad. No te apegas a nada, estás fluyendo y tú sientes que también ya lo sabes todo y tu papá y tu mamá no saben nada, ¿no? Vale, esa fue interesante. Sí, porque regularmente, pues obviamente, si me regreso a unos poquitos años atrás, que son muy poquitos años atrás, de repente yo decía, ay, mi mamá no sabe. Ay, mi papá, bueno, especialmente mi papá, ¿verdad? Porque decía, pues mi papá casi no, ¿qué me va a conocer? Porque si yo soy una niña, soy una mujer, entonces me toca platicar más con mi mamá. Pero sí tendemos a hacer eso, y tú lo acabas de mencionar. Yo creo que porque los jóvenes de repente tienen esa parte de libertad y decidir y hacer y mover. Ya cuando tú estás en una parte adulta, en una edad adulta, pues estás más centrado, ¿no? Y como que ya más consciente quieres hacer las cosas, y yo creo que es por eso la atracción del apego. Psicológicamente hablando, ¿qué tan difícil, qué tan dañino es la ruptura de una persona y que todavía estés viviendo ese pasado? Claro que sí, esa es una parte muy importante y fíjate muy bien, yo me he dado cuenta que hay mujeres que se separaron hace 20 años y no han podido superar la separación o la ruptura. Ahí podríamos decir que entra esta frase que acabas de mencionar, ¿no? ¿Es inevitable el dolor? ¿Sí? ¿El sufrimiento? El dolor es inevitable. Es inevitable, pero el sufrimiento depende de ti. Es opcional. Exactamente. Ella elige sufrir todos los días por la misma historia que se cuenta. Y más, fíjate muy bien, cuando a veces la ruptura se da por una tercera persona. Ajá. Cómo tienen todo este rencor y cólera contra la otra persona que no les hizo nada, porque el que debía lealtad era tu pareja, no la otra persona, ¿no? Claro. Y entonces nosotros regularmente estamos culpando a la tercera persona. Sí. ¿Y cómo así? O sea, eso no puede existir porque la otra persona, ¿qué lealtad te debía a ti? Claro. ¿Te das cuenta? Sí, eso es, yo creo que todo el mundo de repente sabemos que fue culpa del segundo, en este caso del segundo punto, pero vamos y culpamos al tercero, ¿no? Uh-huh. Que de momento, pues, yo creo que reconocer esa parte es bien difícil también. Uh-huh, uh-huh. Aceptar que la pareja nos falló. Que eligió algo diferente, ¿no? Porque en la relación no hay culpables, hay responsables. Y una relación es 50 tú y 50 yo. Ok. Y si algo pasó es porque tú también tuviste algo que ver, no solo el otro. A ver, espérame ahí un poquito. Si uno de los dos falla, ¿por qué podría yo decir que yo tuve la culpa? Es que no dije culpa, acuérdate. ¿Qué dije? Ok, la falla. ¿Qué dije? Responsabilidad. Ok, dale. ¿Te acuerdas la importancia de utilizar las palabras correctas? Porque entonces culpa yo es la víctima. Eso es lo que regularmente todo el mundo hacemos, exacto. Ya le fueron infiel y la han dejado, y lo puedo decir por experiencia propia. A mí me ocurrió esa parte, ¿no? En mi vida personal, donde a raíz de todo eso
paso los peores infiernos para saberme responsable de mi parte. No digo y justifico que el acto que hace el otro ser humano sea de coronarlo ni nada. Sin embargo, tomo responsabilidad de mis actos y el de los de él. Ok, ¿cómo falla en su responsabilidad esta persona, Mari? Somos dos, 50 y 50, falla uno, mujer o hombre, y de repente la responsabilidad del que falló, obviamente por el fallo. La otra persona, ¿en qué falló? ¿Cuál fue su responsabilidad? ¿Qué fue la parte de responsabilidad que no cumplió o que se le fue de las manos? Que ya sabías. Que ya sabías que esa persona se iba a ir. Ya estabas ahí. Tú ya sabías que eso iba a ocurrir. O sea, es importante darnos cuenta que existen las banderitas rojas y nosotros ya sabemos, nos hacemos las que no sabemos. Para darnos el pobre para víctima. No aceptar, ¿no? Claro, obviamente. Y es mejor que te soben a que, ¿no? O sea, como pobre de mí, ya me hicieron esto. Claro que no, señoritas. Si alguien está pasando por eso, o caballeros, porque también lo pasan, no se sientan víctimas. O sea, saquémosle el jugo a esa situación. ¿Y qué ocupo aprender de mí? ¿En qué áreas de mi vida he sido infiel a mí misma? ¿Cuándo dejé de hacer lo que me encantaba? Acuérdate, si todo es energía, ¿qué es lo que puedo generar? La parte negativa, claro, o la parte positiva, todo depende de la... En lo que esté pensando, lo que esté sintiendo. Si ya no estoy a gusto con esta persona, pero sigo ahí por mis hijos, por el qué dirán, porque el perro se muere o por la historia que me cuente. Entonces yo me cuento mi historia. Cada quien se cuenta su historia. Claro. Y desde ahí parte ese sufrimiento o ese apego y me cuento la historia de que me encontré el príncipe azul, pero le veo cosas, pero las paso por alto. Las paso por alto yo. Ajá. ¿De quién fue esa responsabilidad? Mía. Obviamente él se mostró cómo era. Yo me puse los lentes de la fantasía. ¿Te has sentido? Sí, varias cosas me hacen sentido. Y también me sacan bastantes dudas. Bueno, dentro de lo que ya estamos aclareciendo. Fíjate que hay esa parte donde mencionabas tú la responsabilidad de cada persona, ¿no? Entonces, si tú estás en una relación, obviamente que ya no es funcional, ¿qué necesitaría esa persona hacer para que todo fluya con la mejor armonía y decir, ¿sabes qué? O sea, cortar en sana paz, pero ¿por qué alejarte de esa manera? Porque realmente quieres estar tranquila para estar con una nueva relación, porque obviamente nadie se va a quedar solo. Tú sabes que tienes una ruptura y el día de mañana vas a tener a alguien más. ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera es la mejor? ¿De qué forma es la mejor para salir libre, para salir sano? Y comenzar o iniciar otra relación. Lo más importante es conversar con el otro ser humano y no es como ir a culpar, sino a decir cómo me siento yo. Okay. Sabes que yo no es mira, te voy a dejar porque o ya se acabó porque tú y tú haces esto y no me das de cenar y y no me quitas los zapatos cuando cualquier bobería, ¿sabes? O tú, marido mío, no me das para mis uñas y o sea, cualquier cosa que está fuera de que tenemos que ir en pocas palabras al grano. Claro, ¿sí? Conversar y decir, ¿sabes qué? Esta es mi realidad, porque la tuya es muy diferente que la mía, ¿no? Como pareja, tal vez ya nuestro rumbo no vaya al mismo lugar. Te tiene que doler esa conversación, obviamente ser sincero y decir esa parte, realmente, ¿sabes qué? No estoy a gusto, no estamos como el perro y el gato, pero en realidad sabemos que esto ya no es funcional, que ya no estamos, que no tenemos la misma vibra que en un principio. Entonces es difícil decir estas cosas. ¿Cómo
¿Te preparas? ¿Cómo te preparas exactamente para eso? Pues con un acompañamiento, ¿no? Con un acompañamiento de saber hacer discernimiento, de serte responsable de ti, de tus emociones, y no cuando vas a conversar, ay, mira, ya no funcionamos porque tú, ya ni vas a misa conmigo. Cosas, no, claro. Es como yo me siento, empezar a hablar desde mí, cómo estoy de yo. De tu sentir, cómo estás. Sí, exacto, porque muchas veces, y más las mujeres, creemos que los hombres son adivinos y que él tiene que saber qué te gusta y qué no te gusta. Ok. No. Entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Me gusta esto, no me gusta esto, para que de momento, de esa forma, estoy yo preparando a la pareja y decirle, ¿sabes qué? No te vayas a equivocar, porque si no me gusta esto, de repente el día de mañana puede causar un conflicto. Mira, yo siempre digo esto. Entonces, ¿cómo entran a relaciones? No se requiere, como a veces me sorprendo. Conocerte, ¿no? Se requiere conocerse, pero también hay como un ¿cómo se dice esta parte? Acuerdos. Tenemos acuerdos, ¿no? ¿Qué acuerdos tenemos? Pues que en mi relación requiero, para mí me gusta la exclusividad, ¿no? Imagínate que no llegues a ese acuerdo, tú creyendo que el otro va a ser exclusivo, pero como no se llegó al acuerdo y el otro lo agarraste, que sabes que le encanta andar con chicas, no llegas a ese acuerdo, él va a seguir en lo mismo, porque a mí nunca me dijiste, tú me conociste así. ¿Y sí o no? Y eso es muy común. ¿Qué te parece, Mari, si seguimos más adelante con esta entrevista? Ahora me acompañas a un corte. Adelante, vamos. Vamos, adelante. Bueno, pues nosotros seguimos aquí con esta interesante plática con mi queridísima Mari, dentro de lo que es el apego y el desapego. Es un tema súper extenso, donde una cosa nos lleva a la otra pero lo más bonito es la conexión interna y cómo puedes florecer, diría yo, cómo puedes florecer en un cambio positivo cuando has tenido o cuando has estado en esa posición del apego que no, obviamente, no siempre es bueno. ¿Y estoy en lo correcto? ¿No siempre es bueno o no es bueno? ¿Sabes qué? Como te dije, ni bueno ni malo, es lo que se requiere. ¿Y por qué digo eso? Es porque, fíjate muy bien, hay consultantes que llegan a coaching conmigo y es esta parte, ¿no? Donde van descubriendo que si no fuera por esa ruptura o ese apego que tenían, no son ahora lo que son. Fíjate que ahorita acabas de tocar ese punto y hace unas horas, no muy, muy retirado, una persona también mencionó algo así y creo que muy en acorde y sí mencionó esta frase que dice, gracias a los demás o gracias a quien haya pasado por tu vida. Fue una frase que mencionó y me quedó así como muy, wow. Dice, gracias a eso eres la persona que eres el día de hoy. Entonces, la persona que está contigo sabe lo que realmente eres, lo que quieres, porque ya conociste, ya te hicieron vivir las experiencias que obviamente no quieres volver a vivir. Claro, y una parte muy importante es que en la relación de pareja es donde más se crece, porque la pareja te conoce los lados más oscuros que otro ser humano te pueda conocer. ¿Cómo está? Ahorita acabas de tocar ese punto muy bueno. ¿Cómo está esa parte de cuando tratamos de sanar o cuando tratamos de, obviamente, abrirnos en el espacio de un apego a un desapego? ¿Cómo funciona esa parte de los lados oscuros? Como pareja nos conocemos muchas cosas, muchos secretos, muchas vivencias. ¿Qué pasa con eso cuando de repente lo usan en tu contra? Sí, porque pues ya no tienen argumentos, ¿no? Ellos, haz de cuenta que sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no hay luz, viceversa. Eso es la parte importante, ¿no? De que lo usa en tu contra, digamos, pero si te das cuenta, cuando lo usa en tu contra, ¿cómo hace que crezcas como ser humano? Aunque déjame te comento, Mari, que no todas las personas lo toman así, porque si estamos en acuerdo, la mayoría es
me ataca y lo primero que buscamos es venganza, es atacar de nuevo a la persona que nos atacó. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona esa parte? Cuando estás al tú por tú y cuando quieres desquitarte de todo. Claro, es porque estás en el rol víctima, ¿no? Y cuando estás en el rol víctima, pues de ahí no vas a generar nada. ¿Qué puede generar? Yo siempre les digo, los víctimas no son protagonistas. Eso siempre están por allá llorando. Y realmente hay muchísimos, vemos muchísimas víctimas, digo, habemos porque obviamente pues quiero generalizar y estoy generalizando. Esa parte negativa y esa parte donde te atacan, eso influye mucho a que tú no tengas una completa apertura para guiarte al desapego. Claro que sí, y esto viene mucho desde la herida de la infancia, ¿no? Como, fíjate muy bien, esto que te voy a contar, cuando eras chiquito tal vez te enfermaste y, ay, pobrecito, ¿no? Algo le pasó al pobre niño. ¿Y qué pasó? Ya tu padre, tu madre están muy ocupados, pero te enfermas y yo he visto tanta mujer enfermiza grande que hacen esta parte, ¿no? Te enfermaste de pequeño, te hicieron una impronta, me tengo que enfermar para que me atiendan. Para que me presten atención. Y pobrecita de mí. Wow. Algo malo me debe de ocurrir para que alguien más venga a quererme y a consolarme. Y empieza la gente a generarse conflictos en su vida inconscientemente. Los seres humanos somos grandiosos y maravillosos, pero tendemos a agarrarnos de estas historias para hacer realidad el cuento que me cuento. Entonces podríamos decir que de momento también nos gusta, ¿cómo se dice? Usar la parte de víctima para poder acaparar o para poder manipular a otro ser. Sí. Esto es muy común también. Sí, incluso date cuenta, los bebés chantajean. A ese punto iba con los bebés. ¿Cómo tratas a un bebé? ¿Cómo tratas a un bebé realmente ¿Cómo lo debes de tratar para que esto no tenga una continuidad a futuro, que sea un apego o que sea una parte que no nos va a generar muy buena vibra a futuro? Acompañarlo desde la posición padre responsable, hacer este acompañamiento al pequeño y enseñarlo a gestionar sus emociones. Si se pegó, le duele. ¿Qué le duele? No, porque muchas veces se pega ahí en el mueble y allá vas y le pegas al mueble. Ándele, ya le pegué al mueble, ya no llores, mi amor, ya no ¿qué hacemos? Cierto. Pusimos un curita emocional. Este niño va creciendo y sabe que hay que pegarle a alguien más porque de alguien más es la culpa de mi dolor. Ok. ¿Cómo lo voy a gestionar si no me enseñaron? Me dijeron que no me tiene que doler, pero a mí sí me duele. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a sanar? Claro que sí. ¿Cómo voy a sanar ese dolor si yo lo estoy sintiendo nadie más y estoy culpando a alguien más? ¿Y qué pasa ahora de adulta? Claro. Me hizo algo y me duele, pero ¿qué te hizo? No te hizo nada. Claro. El otro no te hace nada. Oye, Mari, está súper interesante todo esto. Yo sé que nuestra audiencia está, no sé, la audiencia está súper apegada a esto. Este es un programa para continuarlo y continuarlo y continuarlo, porque hay mucho todavía que conocer acerca del niño interior. ¿Saben? Lo acabas de mencionar y lo mencionaste, que todo esto tiene que ver desde que tu madre te engendra. Entonces, yo creo que de momento pues el tiempo se va volando. Claro, hay mucho de qué hablar, todavía hay mucha tela que cortar, pero me gustaría que en algún otro momento me acompañaras para darle seguimiento a todo esto. Ya por último, y sé que el tiempo está en corto para terminar el programa, de antemano quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Me gustaría que compartieras tus redes sociales y antes de que nos vayamos, que te despidas con una frase o con algo que compartas con nuestra audiencia para que esto quede a conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con eso y qué más podemos hacer para, no sé, ser mejores seres humanos? Claro que sí, pues muchas gracias, muy agradecida con esta invitación y muy feliz de poder compartir lo que yo voy aprendiendo el día con día y desde la experiencia les hablo, ¿no? Porque gracias. Porque no pudiera
hablar de algo que no sé, que no conozco, que no he vivido. Así es que les digo a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, esta parte, ¿no? Que investiguen. A mí no me crean nada. Yo siempre les voy a decir, a mí no me crean nada, investiguen. Así yo me hice investigadora profesional, ¿no? Ándele. Un tema interesantísimo que yo decía, a ver, esto no me hizo tanto sentido. Como yo sé que va a haber un poco de conflicto con algunas personas, decir, ¿cómo me va a doler más que me deje mi marido que mi mamá? Claro, un punto súper importante. Y es importante que lo investiguen, analícenlo. Y yo por mi experiencia, mi padre no lo tengo. Yo tenía 9 meses cuando él falleció, era bebé. Obviamente no sé distinguirlo, pero hoy por hoy tengo, gracias a Dios, a mi madre y sé que por muchos años más, pero tengo la conciencia de que cuando ella trascienda, no me va a doler de la misma manera que me dolió la separación de pareja. Porque yo tenía un gran apego y una gran fantasía mental. Wow. Entonces, el consejo en sí, trabajemos en la parte emocional con fantasía, pero también adentrémonos en la realidad. Exacto. Para poder prepararnos para para lo futuro. Claro, yo le digo a mis hijas, lo único seguro que hay en esta vida es que nos vamos a trascender o a morir. Eso sí es por seguro. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Mari, por ese acompañamiento del día de hoy. Y bueno, ya más adelante vamos a tenerte en otro de los programas con otro tema. Así es que, mi querida audiencia, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Temas como este de importancia vamos a seguir transmitiendo a través de los domingos en su programa Conectando de tu Corazón al Mío. Por supuesto, les despide, como siempre, nuestra invitada, Mari Fuentes. Y su amiga Silvia Campos, por supuesto, con besos, abrazos y mil bendiciones para que a usted le vaya bonito, que tenga un feliz inicio de semana y sobre todo le cedemos el micrófono al señor Javier González de La Gonzalera. Conectado de tu corazón al mío.